terapia del hospital de trauma. Ha recibido evidentemente múltiples heridas en varias partes del cuerpo. Laura Penayo tiene todos los detalles porque al parecer su situación es realmente seria y complicada, Laura. Asimismo, Jorge, y de acuerdo a lo que nos indicaban los médicos, todas estas lesiones producidas a raíz de estas mordidas que recibió el joven en las piernas y también en los brazos le produjo una pérdida importante de sangre, por lo que ya anoche se le realizó algunas transfusiones de sangre y también entró a quirófano para reparación de los músculos afectados y para una limpieza general. Pero para más detalles acerca del estado actual de salud de este joven, escuchemos lo que decía al respecto el doctor Luis Carlos Báez. Como complicación una fractura o fracturas de alguno de los huesos, ni lesiones de vasos importantes. Todas esas lesiones que tienen actualmente le produjo gran pérdida de sangre, por lo que tuvo que ingresar inmediatamente a quirófano en el día de ayer y se constató heridas desgarrantes a nivel del muslo, de la pierna, del pie, del brazo, antebrazo, de la mano, heridas menores a nivel del cuello, de la espalda y de la cara. Y los médicos indican que los dueños de estos perros presentaron las tarjetas de vacunación correspondientes. No obstante, en el hospital de traumas reforzaron la vacuna antirrábica y también la antitetánica. Muy bien, gracias Laura, gracias. Pero además de todo esto, evidentemente hay una cuestión que es importante recalcar. De hecho, siempre se hace, o se intenta hacer por lo menos, cuando se dan percances de este tipo. ¿Qué cuidados hay que tener, sobre todo si los perros que tenemos en casa son bravos?